Genial. ¿Está? Entonces, nos quedamos en el test de NERD. ¿Sí? Esperen que se está congelando un poquito la imagen. Bueno, tenemos con respecto a las tendinopatías, estamos nosotros viendo que había tres estadios de la tendinopatía. Uno es el periodo agudo, subagudo y el periodo crónico. ¿Sí? ¿De qué dependía esos periodos? Dependía del tiempo, de los síntomas. ¿Sí? Acá tenemos nosotros una etapa 1, donde hay inflamación y del tendón y edema en pacientes menores a 25 años. La etapa 2 es ya hay una degeneración de las fibras tendinosas entre 25 y 40 años. Y la etapa 3 ya es el desgarro completo del manguito rotador después de los 40 años. ¿Cómo ocurre esta etapa 3? Esta etapa 3 generalmente el paciente tiene que pasar por las etapas de tendinitis, de las tendinopatías. El 1 y el 2 son reversibles con tratamiento médico apropiado, estas dos etapas. Pero el 3 ya es irreversible, ¿por qué? Porque el paciente ya tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico, porque ya se rompió completamente ya el tendón, ¿sí? La tendinitis cálcica, que fue lo que hablamos nosotros de las calcificaciones del tendón, ¿sí? Que es la última etapa o el último proceso de calcificación del tendón, ¿sí? Hay una fase inicial, que es una fase inicial, se llama asintomática, donde generalmente el paciente no siente síntomas o no presenta síntomas, ¿sí? Donde ya hay un depósito de calcio en el tendón y con mayor frecuencia es al músculo supraespinoso. A este músculo es en donde generalmente se producen las calcificaciones. La fase sintomática, reabsorción del depósito, que es la causa del proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Generalmente el paciente permanece en esta fase que se llama fase asintomática. ¿Por qué? Porque al paciente se hace el estudio complementario, por ejemplo, una ecografía, y le sale que tiene calcificación del tendón. O muchas veces esta calcificación del tendón también se puede observar en una radiografía. ¿Qué pasa? Nosotros podemos hacer, o cómo se trata esta calcificación del tendón, se trata de la siguiente forma. Generalmente se hace un tratamiento conservador. Tratamiento conservador quiere decir fisioterapia. El paciente se hace fisioterapia, ¿sí? Se trata de romper con algunas maniobras, algunos movimientos específicos, la calcificación, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Porque esa calcificación se tiene que romper para que el tendón se vuelva a inflamar de nuevo. Inicia otra vez el proceso de tendinopatía. Muchas veces, con la fisioterapia convencional, ¿sí? No se llega a romper esa calcificación, no mejora el cuadro clínico del paciente, entonces el paciente tiene que realizarse una técnica que se llama onda de choque. Es donde se utiliza una pistola neumática donde golpea el tendón, y eso lo que hace es romper esa calcificación. Y al romperse esa calcificación, se inicia esta fase sintomática donde el paciente empieza a sufrir dolor e inflamación. Y ahí se trata de nuevo otra vez la tendinopatía, ¿sí? Y la fase de resolución se asocia a la ruptura del depósito de calcio, esto que estamos aquí, donde inicia nuevamente el proceso, y nosotros con la fisioterapia convencional podemos volver a restablecer esa estructura del tendón. El cuadro clínico, inicio agudo, generalmente no se relaciona con los movimientos, pero en algunas ocasiones refiere dolor con los movimientos sobre la cabeza. Pinzamiento de la tendinitis cálcica, duración de días hasta 3 meses. Generalmente el paciente sufre esta patología, ¿sí? Y tiene un movimiento autolimitado. Evidentemente, si el paciente tiene algún tipo de dolor o sobre todo una calcificación del tendón, le va a impedir realizar los movimientos en el hombro.
Acá, por ejemplo, vemos nosotros una radiografía y acá, esto que ven aquí, esta es la calcificación del tendón del supraespinoso, esto que está aquí. Si esto nosotros vemos a este nivel, este huesito que está aquí, si vemos a este nivel, eso quiere decir que una calcificación, pero de la porción larga del bíceps. Pero aquí como está, acá se encuentra, acá pasa el músculo del supraespinoso, acá se observa la calcificación de este tendón. La tendinitis bicipital, sí, que es la tendinitis de la porción larga del bíceps, se manifiesta como dolor en la región anterior del hombro, acá a este nivel, aislado o en asociación con pinzamiento del manguito rotador. Muchas veces esta tendinitis del músculo bicipital se asocia a una tendinitis del supraespinoso. Dolor usualmente crónico, pinzamiento del tendón del bíceps por el acromión. Generalmente este pinzamiento con el acromión no suele ocurrir porque la porción larga del bíceps se encuentra a este nivel, pero acá, como acá se encuentra el tendón del supraespinoso y este huesito que está aquí es el acromión, generalmente el tendón del supraespinoso es lo que se suele pinzar o golpear contra el acromión. Examen físico, que fue lo que vimos nosotros la vez pasada, que hay una prueba que se llama la prueba Jefferson y la prueba de Speed, que evalúa las tendinopatías de la porción larga del bíceps. La capsulitis adhesiva, que fue lo que hablamos nosotros, que es la inflamación de la cápsula articular, restricción dolorosa de los movimientos activos y pasivos del hombro. O sea, el paciente no puede mover el hombro por una restricción, por una inflamación de la cápsula articular. Reacción inflamatoria de la cápsula, lo que aumenta su espesor y disminuye el líquido articular. Además, se contrae el manguito rotador. Evidentemente, cuando está inflamado la cápsula articular, la membrana sinovial, que es una estructura que se encuentra dentro de la articulación, ese se encarga de producir el líquido sinovial. Y como está alterada esa articulación, la membrana no puede producir ese líquido sinovial, entonces hay disminución del líquido articular. Más frecuente en mujeres, bilateral hasta en un 34%, o sea, puede ser una capsulitis adhesiva en el hombro derecho o en el hombro izquierdo, o puede ser en ambos hombros, que es poco frecuente. Y se suele asociar con patologías como diabetes, HLA, que son problemas de, por ejemplo, en la artritis reumatoidea y el hipotiroidismo. Entonces, el dolor. Evidentemente, si el paciente refiere dolor, va a tener una reducción de la movilidad y va a haber una inmovilización. Si a mí me duele el hombro, yo no voy a poder mover y evidentemente no voy a querer mover por el dolor que estoy sintiendo. Entonces dejo el hombro en una posición. Hay un ciclo vicioso que se llama dolor-contractura. ¿Qué quiere decir? Si el paciente refiere dolor, va a tener contractura. Y si el paciente tiene contractura, va a tener dolor. Si nosotros tenemos mucho dolor, vamos a tener más contractura. Y si tenemos más contractura, vamos a tener más dolor. Y así es un ciclo vicioso. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para eliminar ese ciclo vicioso? Debemos eliminar el dolor o eliminamos la contractura. Uno de los dos. Y ese ciclo vicioso se elimina. La calzulitis adhesiva primaria, ¿sí? Generalmente es idiopática y su duración es variable, dolorosa, que puede durar meses o semanas, ¿sí? El dolor generalmente le despierta al paciente durante la noche. Eso genera rigidez, el dolor genera rigidez, y esta rigidez generalmente, si el tratamiento es eficaz y al paso del tiempo se genera una disminución progresiva, donde el paciente progresivamente puede ir moviendo nuevamente el hombro. La secundaria puede ser por un factor intrínseco o un factor extrínseco. La idiopática quiere decir, o generalmente se le llama hereditario o genético. Y la secundaria ya es por un problema intrínseco, algún problema dentro del hombro, por ejemplo, un pinzamiento del tendón del supraespinoso, de la porción larga del bíceps,
una ruptura de algún músculo, una tendinitis cálcica, alguna patología que se encuentre dentro del hombro, por ejemplo, una artrosis, una artritis. Y la extrínseca o secundaria, por ejemplo, es lo que ocurre fuera del hombro. Radiculopatía cervical, que fue lo que les dije, alguna patología cervical, el dolor puede irradiar al hombro, alguna fractura de codo, ¿sí? Muchas veces el paciente tiene algún tipo de problema a nivel del pulmón, por ejemplo, una pleuritis, ¿sí? Y el dolor generalmente irradia hacia el hombro. ¿Qué pasa? Nosotros tratamos el hombro, pero nunca mejora los síntomas porque el problema está en el pulmón, había sido. En el lado izquierdo ocurre lo contrario. Generalmente, cuando el paciente refiere a algún tipo de dolor y no es debido al problema de cabeza y cuello, no es un problema en el hombro, pero puede ser un problema cardíaco. Porque si el paciente tiene alguna patología cardíaca, el dolor irradia hacia el hombro izquierdo, entonces le duele el hombro. Examen físico, que fue lo que hablamos, hay disminución de la movilidad pasiva del hombro y activa también. La artrosis glenohumeral es poco frecuente, ¿sí? Es más frecuente en aquellas articulaciones que soportan peso, por ejemplo, la cadera, la rodilla, el tobillo, la columna vertebral. Generalmente está asociado a patologías o trastornos en el hombro, por ejemplo, subluxaciones múltiples, patología del manguito rotador o fractura previa del hombro. Esto que vemos aquí, subluxaciones, ¿qué quiere decir? Hay una luxación que se llama luxación recidivante, donde el hombro sale y entra a su lugar, sale y entra en su lugar. El paciente ya se acostumbra a eso. Por ejemplo, hace este movimiento, le sale el hombro. Él hace un movimiento, vuelve a entrar. Hace el mismo movimiento, sale el hombro. Entra, sale. ¿Eso qué genera? Genera mucho roce, mucha fricción a nivel de los huesos y a la larga eso le puede producir una artrosis en el hombro. Examen físico, en la artrosis hay disminución del rango articular, dolor con la movilización en todos los planos, hay atrofia y sobre todo hay crepitaciones. Crepitaciones quiere decir como unos chasquidos. El paciente mueve el hombro y crash, crash, dice, hay ruido ahí. Entonces ahí hay que sospechar alguna artrosis en el hombro. La artritis reumatoidea, que fue lo que nosotros vimos. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune en donde se inflama la membrana sinovial de las articulaciones pequeñas acá en la mano. Y esto va progresando hacia la muñeca, el codo, inclusive puede llegar al hombro. Esto va a generar una debilidad del músculo, va a haber una disminución del movimiento, va a generar atrofia, va a generar impotencia funcional, que quiere decir que el paciente no va a poder mover el hombro, ¿sí? Tanto la artritis reumatoidea como la artrosis ya no se cura, solamente se tratan los síntomas. Trastorno específico extrínseco del hombro, que fue lo que nosotros vimos, alguna patología que esté fuera del hombro, por ejemplo, una patología cervical, una patología en el pulmón, una patología cardíaca, ¿sí? Eso puede irradiar el dolor hacia el hombro. Como vimos, trastorno de la columna cervical, neuropatía supraescapular, que es una patología que ocurre cuando por debajo del hombro hay muchas raíces nerviosas, muchos nervios que se llama plexo braquial. Y cuando algunas raíces de ese plexo braquial se encuentran comprimidas, entonces produce dolor en el hombro, que vemos acá, la plexopatía braquial. Y ahí terminamos esta clase. ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a la siguiente clase, ¿alguna pregunta con el hombro? ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Profe, esas Sí. luxaciones residial, algo así, tengo un amigo que casi todo el tiempo le salía, más de una vez, después volvió así en un mes, después ya era imposible porque cuando se ponía la camisa le salía Sí, y le tuvieron que operar para solucionar eso. sí. ¿Cómo, qué te hacen en la operación? ¿Cómo solucionan eso? Porque no sé si me recuerdo bien, pues me dijo que había perdido todo el líquido, no sé qué le dijeron. Por eso tenían que operarle sí o sí porque ya estaba rozando mucho.
Sí. ¿Qué te hacen? ¿Cómo te reemplazan eso? Bueno, generalmente cuando ocurre esas, lo más seguro que él se luxó el hombro. Él tuvo una luxación en el hombro, se quitó del lugar el hombro. ¿Qué pasó? Mm, Él no se hizo una buena ajá. rehabilitación. Él no fortaleció los músculos que se encuentran en el hombro, no hizo una buena fisioterapia. Evidentemente, eso a la larga influyó a que cuando él haga algún tipo de movimiento, salga y entre en su lugar la articulación del hombro. ¿Qué pasó? Cuando uno se luxa, los tendones o los ligamentos se estiran como el chicle y se quedan así, estirados. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no fortaleces eso, el ligamento no va a volver a su posición original, entonces se queda estirado. Entonces no le puede dar una buena estabilidad en el hombro. En la cirugía lo que hace es, se hace un corte del tendón y se vuelve a fijar nuevamente al hueso, más estirado. Entonces disminuye la longitud del ligamento y eso nuevamente le da una estabilidad a Jorge. Te cortan y eso se regenera otra vez. Se regenera otra vez. Sí. No, ya. Bueno, Ok, ¿otra listo, pregunta? gracias. Dale, señor. ¿No hay pregunta? Ahí terminamos nosotros el hombro. Ahora vamos a entrar en el codo. Vamos al codo. Antes de entrar al codo, vamos a hablar un poquito de esto. En el codo, nosotros tenemos tres articulaciones en el codo. Este es el codo. Tenemos la primera articulación, se llama articulación húmero-cubital, donde se articula el húmero con el cúbito. La segunda articulación es la articulación húmero-radial, donde se articula el húmero con el radio. Y la tercera articulación es la articulación radio-cubital superior, donde se articula el cúbito con el, disculpen, se articula el radio con el cúbito. En total, en el codo hay tres articulaciones. Tanto la articulación húmero-cubital como la húmero-radial realizan la flexión y la extensión del codo. Y la articulación radiocubital proximal o superior realiza la pronación y realiza la supinación. En el codo, al igual que en el hombro, hay los componentes intraarticulares, el cartílago articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial. También encontramos los componentes extraarticulares, la cápsula, los ligamentos. Hay un ligamento que se llama ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo. Y luego tenemos los músculos y los tendones. Los músculos que hacen la flexión del codo son el bíceps braquial, el supinador largo y el braquial anterior. Tres músculos hacen la flexión del codo. La extensión del codo lo realiza el músculo tríceps braquial. La supinación, que es llevar la palma de la mano hacia abajo, se llama pronación. Eso lo realiza el pronador redondo y pronador cuadrado. Y la supinación es llevar la palma o la mano hacia arriba. Lo realiza el supinador corto, el supinador largo y el bíceps braquial. Entonces, acá por ejemplo nosotros vemos la cápsula articular. Este es el ligamento anterior del codo, el ligamento posterior, el ligamento colateral radial o ligamento lateral externo. ¿Por qué? Porque el radio está hacia afuera. El ligamento colateral cubital o ligamento lateral interno, porque el codo o el cúbito se encuentra hacia adentro. Acá tenemos la articulación radiocubital superior. Este huesito que está aquí se llama cavidad simoidea mayor del cúbito y esta es la cavidad simoidea menor del cúbito. Esto que está aquí, tanto entre el radio y el cúbito a nivel del antebrazo, hay un espacio y ese espacio es llenado por una membrana que se llama membrana interósea. Esto que vemos aquí, esto se llama membrana interósea. Este es el músculo bíceps braquial. Se le dice bíceps porque tiene dos porciones, una porción larga y una porción corta, y se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Este es el tríceps, ¿sí? El tríceps tiene una porción larga y un vasto interno y un vasto externo, en total 3. Y se inserta en este huesito que está aquí que se llama olecrano.
Acá tenemos el músculo braquial anterior, el músculo supinador largo y algunos músculos del codo que son los músculos del epicóndilo y músculo del epitrófio, que son músculos que nacen en el codo pero terminan en la mano y en la muñeca. Ahora cuando hablemos de muñeca vamos a hablar bien de estos músculos del epicóndilo. Entonces ya hablamos un repaso general de la anatomía del codo. Ahora vamos a la otra. ¿Se entendió ahí? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Con la anatomía del codo ya manejaban ya eso? ¿Sí? ¿Se manejaba bien? Igual, sabemos todito, profe, eso ya. ¿Qué quiere decir eso, Ana? Bueno, pero ¿se entendió la explicación que di, verdad? ¿Sí? Sí, profe, se entiende bien. Ahora vamos a la biomecánica del codo. Bueno. Entonces, sistema ligamentoso del codo, que fue lo que nosotros hablamos, ligamento lateral interno, externo. Estos son ligamentos de Denus y el ligamento anular que se encargan de estabilizar la articulación radiocubital superior. Ellos se encargan de estabilizar esa articulación. Los músculos dijimos que teníamos los músculos que hacen la flexión, la extensión, la supinación y la pronación. Nosotros habíamos hablado que los músculos son estabilizadores activos. En cambio, los tendones, disculpen, los músculos son estabilizadores activos. Los ligamentos son estabilizadores pasivos. ¿Activos qué quiere decir? Pues cuando yo hago la flexión y extensión de codo, ahí se encarga de estabilizar los músculos en movimiento. Pero si yo coloco el codo en esta posición, así, y dejo en esta posición, ahí lo que actúa son los ligamentos, porque está de forma pasiva, no hay movimientos. La flexión de codo, ¿sí? Su amplitud de movimiento, esto es de 0 a 150 grados aproximadamente, ¿sí? Por ejemplo, el bíceps braquial actúa a partir de los 30 a 120 grados de flexión, el braquial anterior entre los 90 a 100 grados de flexión y el supinador largo a partir de los 110 a 120 grados de flexión. Entonces, muchas veces, dependiendo de la posición de la mano, ¿sí? Dependiendo de la posición de la mano, actúan los distintos músculos. Limitación de la flexoextensión. ¿Quién limita la extensión? O sea, yo hago esta extensión, llevar hacia abajo. ¿Qué pasa? Acá se limita para que el brazo no venga hacia abajo, para que no haga este movimiento, no vaya hacia abajo. Entonces hay tres factores que limitan esa extensión. El primer factor es el impacto del piso del olecrano en el fondo de la fosita olecraniana. En la articulación, atiendan bien aquí, en la articulación húmero cubital, el húmero tiene un agujero que se llama tróclea y el cúbito tiene un agujero que se llama cavidad simoidea. Entonces, el cúbito entra así en el húmero, entonces hace estos movimientos así. Y esa es la articulación húmero cubital. Entonces, cuando nosotros hacemos la extensión, el olecranon choca contra la fosita, contra este huequito. Entonces, evita que nosotros podamos llevar el codo más hacia abajo. Ese es el primero. Segundo, puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula. O sea, acá, en la parte anterior del codo, evidentemente tenemos la cápsula articular, entonces evita que nosotros llevemos el brazo más hacia abajo. Y por último, tenemos la resistencia del músculo o los músculos que hacen la flexión. El bíceps braquial, el braquial anterior y el músculo supinador largo. Entonces, ¿quién limita la extensión de codo? El impacto del olecrano contra la fosita, la tensión de la cápsula anterior y la resistencia de los músculos flexores, el bíceps, el braquial anterior y el supinador largo. ¿Quién limita la flexión? Esto que vemos aquí. Esto es flexión. ¿Quién limita?
En primer lugar, las masas musculares se contraen, se aplanan sobre sí y la flexión es mayor a 145 grados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un músculo bíceps voluminoso, evidentemente la flexión va a llegar hasta acá nomás, porque el músculo bíceps va a impedir que lleguemos más hacia acá. La tensión de la parte posterior de la cápsula. La cápsula posterior se tensa cuando nosotros hacemos flexión, entonces evita o limita la flexión, y también la tensión del músculo tríceps braquial. El tríceps braquial se encuentra aquí, entonces eso se tensa, se estira, entonces limita la flexión. Entonces, ¿quién limita la flexión? La masa muscular del bíceps, la tensión de la cápsula posterior y la tensión del músculo tríceps braquial. Acá nosotros tenemos, si nosotros colocamos el codo en esta posición, acá, miren acá, no sé nomás cómo le voy a mostrar. Acá en la parte media, acá, sin flexionar, extiendan, hagan así. Acá en la parte, ahí, acá en la parte media se encuentra el olecranon. El huesito que está hacia afuera se llama epicóndilo y el huesito que está hacia adentro se llama epitróclea. Y eso forma una recta. Esta recta que forma aquí. Este es el olecranon, epicóndilo, epitróclea. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos flexión, cuando hacemos de esta posición, al hacer la flexión, se forma un triángulo. Se forma este triángulo. El olecranon se mantiene en su posición, pero el epicóndilo y la epitróclea se desplazan hacia arriba. Entonces forman este triángulo que está aquí. Esto que está aquí. Esto es lo que muestra aquí. La referencia clínica. La extensión de codo es de 145 a 0 grados. Hay gente o pacientes que presentan o que tienen una hiperlaxitud articular. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden llevar el brazo un poquito más hacia abajo. Más hacia abajo. Pueden hacer esto. Eso se llama hiperlaxitud articular. Generalmente la extensión de codo es de 145 o 150 grados a 0. Pero hay pacientes que tienen o llegan a -2 o a -3, llevan un poquito más hacia abajo. Luego tenemos la pronación y la supinación. La pronación y la supinación, para que se produzca el codo, tienen que estar en flexión de 90 grados. O sea, tenemos que estar así, acá. Esto es codo en flexión de 90 grados. Entonces, ahí, Ana, así. Si llevamos la palma de la mano hacia abajo, hacemos esto, acá, hacia abajo. Pronación, hacia arriba lleva supinación. Pronación, supinación. Ese es el movimiento. Muy bien. Entonces, la supinación es de 90 grados y la pronación es de 80 grados. Entonces, la supinación es 90 grados y la pronación aproximadamente 80 grados. ¿Y quién limita esos movimientos? ¿Quién se encarga de limitar la pronación y la supinación? Se encarga de limitar un ligamento que se llama ligamento triangular y la membrana interósea. Esas dos estructuras limitan la pronación y limitan la supinación. Acá vemos supinación cuando la palma de la mano mira hacia arriba y la pronación es cuando la palma de la mano mira hacia abajo. Acá vemos, ¿sí? Esto que vemos aquí, esto del codo está en pronación y acá encontramos en supinación. ¿Ven cómo este es el radio? Ven acá. Este es supinación. Cuando nosotros hacemos la pronación, lleva hacia abajo, Ana, hacia abajo, ahí. El radio se sube encima del cúbito. En la supinación, el radio está pegado al cúbito acá. Pero cuando hacemos la pronación, ven cómo el radio se sube encima del cúbito, cabalga encima del cúbito, ¿sí? Ahí tenemos la pronación y la supinación. Pruebas funcionales, hay algunas pruebas.
por ejemplo, una prueba de hiperflexión, ¿sí? Donde nosotros le ubicamos al paciente sentado, ¿sí? El paciente se encuentra en sedestación, el evaluador sujeta la articulación de la muñeca y efectúa una flexión máxima de codo. O sea, nosotros hacemos esto acá, máximo. Nosotros hacemos la flexión. Debe prestarse atención a la limitación del movimiento y a la localización del dolor. O sea, puede ser que nosotros hagamos la flexión de codo, pero no llegue completamente, llega hasta ahí nomás. Entonces hay alguna restricción en el movimiento y también el paciente puede referir a algún tipo de dolor. Valoración: ¿para qué sirve esta prueba? El aumento o la disminución de la movilidad articular y la aparición de dolor indican alteración de la articulación, alguna contractura, tendinitis o distensión ligamentosa. La prueba de esfuerzo de supinación, ¿sí? Donde nosotros agarramos y llevamos hacia afuera la mano, hacemos hacia afuera, ¿sí? Vemos una alteración, si hay alguna alteración en el codo. El procedimiento: el paciente se encuentra sentado, el evaluador toma la mano, con una mano toma el antebrazo del paciente, ¿sí? Y con la otra sostiene el codo acá, a este nivel. A continuación se efectúa movimiento brusco de supinación. ¿Por qué es importante esta prueba? Con esta prueba se puede evaluar la integridad de la articulación del codo, incluidas estructuras óseas, ligamento, aparición de dolor o limitación del movimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un movimiento y el paciente refiere a algún tipo de dolor en el codo, evidentemente algún tipo de patología refiere a ese nivel. La prueba de estabilidad. Hay una prueba de estabilidad que se llama en varo y en valgo. Si nosotros colocamos el antebrazo en esta posición, así, acá, hay gente que tiene el valgo, que esto entra hacia adentro, el famoso retimaño aquí, entra hacia adentro, eso se llama valgo. Y el varo es cuando está arqueado, cuando está así. Entonces, el varo, generalmente, si el paciente presenta el varo, ¿qué ligamento va a estar comprimido acá? Va a estar comprimido el ligamento lateral interno. Y si el paciente tiene un valgo acentuado, disculpen, si el paciente tiene un valgo, acá, el famoso retimaño aquí, acá, el ligamento lateral interno va a estar tensionado, y si el paciente presenta un varo, el famoso paréntesis, el paciente va a tener tensionado el ligamento lateral externo, ¿sí? Y eso a la larga al paciente le va a producir algún tipo de dolor, algún tipo de patología. Entonces, esto se evalúa así. Se toma con una mano a nivel del brazo y otra a nivel del antebrazo. Y se le hace un movimiento brusco. Evidentemente, chicos, estas pruebas que yo les estoy mostrando, sobre todo esta les voy a tener que mostrar cuando tengamos las presenciales, porque acá no les puedo mostrar. No tengo alguien con quien mostrarles. ¿Entienden? ¿Sí? Esta es la prueba de valgo, ¿sí? Que es cuando hacemos el movimiento, pero hacia adentro, acá. Evaluar la estabilidad del ligamento lateral interno. Esta es una prueba que es una prueba muy utilizada para ver si el paciente tiene una epicondilitis, una inflamación del epicóndilo hacia afuera del codo, o también se le llama, o antes se le llamaba codo del tenista, ¿sí? Se le pide al paciente que agarre la silla, ¿sí? En esta posición y que intente levantar la silla. Si el paciente tiene una epicondilitis, no va a poder levantar esto por el dolor que va a tener. Entonces la prueba es positiva. Esta es una maniobra que se llama la prueba de Thompson, que también evalúa la epicondilitis lateral, donde se le pide al paciente, ¿sí? Se le coloca al paciente en esta posición, y se le pide al paciente que haga extensión de muñeca, que haga este movimiento hacia arriba. Nosotros aplicamos una resistencia acá, fuerza, 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 fuerza. Y si el paciente refiere dolor en el epicóndilo, entonces es positivo. Lo más seguro es que el paciente tiene una epicondilitis. La prueba de Mill también es una prueba que se utiliza para evaluar el epicóndilo, ¿sí? Pero se le pide al paciente que haga una extensión y una supinación. Extensión y supinación. Tienen que hacer esos dos movimientos. Y supinación, ahí mismo. Esa es la prueba de Mill. Y siempre se hace en contra de una resistencia. El signo del codo del golfista, que es una
inflamación de la epitróclea, acá hacia adentro del codo, ¿sí? Lo que nosotros le vamos a pedir al paciente es que haga esto, flexión de muñeca, que haga este movimiento. Ahí. Solamente la muñeca se mueve, Ana. La muñeca no va a mover, la muñeca así nomás. Nosotros aplicamos una resistencia y si el paciente refiere dolor hacia adentro del codo, entonces es positivo para una epitrocleitis del codo del golfista. Prueba de extensión sobre el antebrazo es una prueba también utilizada para la epicondilitis medial, donde se le pide al paciente que haga extensión de codo, que lleve hacia abajo, que haga este movimiento y nosotros tenemos que oponernos al movimiento. Dale, fuerza, 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 fuerza. Y si él refiere dolor, entonces es positivo para una epicondilitis medial, hacia adentro. Y ahí terminamos esto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Sí, se entiende en cuanto a todo patología. Bueno, O sea, para evaluar. genial. Ahora voy a salir porque falta 2 minutitos y nos volvemos a conectar en un rato, ¿sí? Ahí estamos.